Hola amigos de Pura Garra, ¿cómo les va? Hoy voy a hablar de un tema que en realidad lo hice para mí, porque voy a hablar de calambres. El 37% más o menos de los ciclistas y el 50% de los maratonistas tienen este problema. Por eso es que es tan importante y tan preocupante para los deportistas cómo evitar esta circunstancia que limita el desarrollo de la actividad deportiva. Yo quería saber cuáles eran los motivos por los cuales en el último tercio de cualquier competencia empezaba con calambres. Así que lo que hice, hacer una buena búsqueda bibliográfica que explicaran qué son los calambres relacionados con el ejercicio y por qué se producen. Un calambre es una contracción involuntaria, dolorosa y espasmódica de cualquier grupo muscular. Al principio se lo relacionaba con la deshidratación, por eso es que cuando uno pregunta qué son los calambres en general o por qué me acalambré, te dicen seguro porque te hidrataste mal. ¿De dónde viene ese hidratarse mal? En general viene porque los primeros calambres ocurrían en la gente que trabajaba en las minas o en los buques de vapor, gente que se deshidrataba muy fácilmente y que tenía calambres. Entonces asociaban las dos cosas y esa teoría de la deshidratación es la que persistió durante muchísimos años. Hoy en día se sabe que no hay una explicación muy clara de cómo relacionar la deshidratación con los calambres. Porque si uno se deshidratara, la pregunta es ¿por qué se me acalambra el gemelo derecho? ¿O por qué se me acalambra el cuádriceps izquierdo si es que estoy deshidratado? No hay mucha lógica. Ante una deshidratación uno debería acalambrarse en forma generalizada. Y hoy aparecen un montón más de factores que explicarían científicamente por qué vienen los calambres. Seguramente el que vea se va a ir acomodando en muchas de las cosas que yo voy a ir diciendo. A mí me pegan casi todas. Primero, edad avanzada. Si ya no sos un adolescente, probablemente tengas mayor incidencia de calambres. Si sos una persona con un índice de masa corporal, o sea, si sos grandota, tenés un peso elevado, probablemente también tengas mayor incidencia de calambres. La historia familiar y personal de calambres es muy importante. Aquellas personas que tienen antecedentes de haber tenido calambres en muchas competencias, hagan lo que hagan, probablemente sigan teniendo calambres. Hay artículos médicos que demuestran que uno puede tener una predisposición genética a tener calambres. Hay gente que tiene tendencia a tener lesiones en los tendones, en los músculos y a tener más calambres. Otro factor de riesgo es no dedicarle mucho tiempo durante el entrenamiento al estiramiento. Uno tiene que tener un programa a largo plazo de aumento de la flexibilidad. Y contrariamente, hay artículos médicos que demuestran que estirar muy intensamente antes de la competencia podría facilitar la aparición de calambres. Por eso se dice que es mejor hacer un buen calentamiento que un buen estiramiento. El estrés medioambiental. Hacer competencias de maratón o de ciclismo o competencias de resistencia en lugares donde hace mucho calor, mucha humedad o lo contrario, mucho frío, sería un factor predisponente para la aparición de dolor y calambre. El estrés personal. En mi caso, si yo por ejemplo tengo una semana de mucho trabajo, hice 2 guardias y alguno de mis 5 hijos tuvo inconvenientes y tengo una semana muy mala y ese domingo tengo una competencia, probablemente me acalambre. Y vamos a lo que más seguido nos pasa a los que competimos. Competir a un ritmo más rápido de lo que entrenamos. Si yo entreno toda la semana y hago fondos de 60 kilómetros y de repente me anoto en una competencia de 100 kilómetros y lo más probable es que no la pase bien. Lo mismo es que si entreno a una velocidad promedio de 28 y largo y quiero mantener una velocidad promedio de 35, quiero seguir la rueda a Germán Dorman o a Ariel Linares y probablemente no haga ni 20 minutos en que me inunde de ácido láctico y me acalambre. La otra opción es lo que dice el Chema Arguedas en alguno de sus libros, que es abusar de los desarrollos o ir con una cadencia muy baja, lo que decimos ir atrancado. La ingesta previa de antibióticos o de antiinflamatorios podría favorecer la aparición de dolor y de calambres. Tener, lo que no dije, tener las medidas de la bicicleta incorrectas. El otro día le hice una nota a un kinesiólogo amigo, Neri Camiletti, que hace todo lo que es el bike fit, y él nos decía
que la medida más importante para un ciclista es la altura del asiento. Si uno corre con el asiento muy alto o muy bajo, además de tener síntomas en la zona del periné, en la zona que apoya en el asiento, probablemente eso haga que el pedaleo no sea correcto y favorezca la aparición de calambres. Todo lo que dije hasta ahora tiene un común denominador, que es la fatiga o el daño muscular. Esa sería la explicación, que hoy en día científicamente es la más aceptada. La fatiga o el daño muscular producido por cualquiera de todos estos factores de riesgo, lo que haría sería aumentar la excitabilidad muscular y llevar al calambre. Si la semana previa a una competencia nos matamos, vamos al gimnasio y hacemos fondos muy largos y probablemente lleguemos a la carrera con dolorimiento en los cuádriceps, probablemente eso sin ninguna duda termine en un calambre. ¿Y qué podemos hacer cuando el calambre llega? Es estirar. El único fenómeno médico comprobado que disminuiría el calambre es el estiramiento. El estiramiento del músculo iría en contra de todos los factores que producen la aparición del calambre, que son muy finos y que no tienen sentido que hable en este video. Pero sí, lo que hay que hacer es el estiramiento pasivo. No queda otra veces que, si los calambres son muy intensos, frenar, que es lo que nadie quiere hacer en el medio de una carrera, estirar, descansar unos minutos y volver a subir a la bicicleta. Bueno, gente, espero les haya servido. A mí sí, yo creo que muchas de las cosas que dije las voy a cambiar, y como siempre al final queda las 3 cosas que nos enseñan los entrenadores, que es entrenar correctamente, hidratarse y alimentarse correctamente, y sobre todo hacer un buen descanso. Gracias.